Hoy vamos a hablar de la geósfera. Cuando hablamos de la geósfera estamos hablando de toda esta estructura que está bajo el suelo y está formada de rocas y de minerales. A toda esta estructura nosotros le llamamos geósfera. Es la parte estructural de la Tierra, sobre ella se encuentra el agua, sobre ella se encuentra el aire y es una capa importante para el hombre. ¿Por qué es importante para el hombre? Porque de aquí el hombre extrae minerales, extrae piedras preciosas, extrae materia prima, extrae materiales de construcción y el hombre desarrolla muchas actividades económicas relacionadas con esta capa. Esta capa es muy importante porque es la que da soporte a todas las demás capas, a la capa del agua, a la capa del aire y sobre todo a la vida. Comprende esta parte de la geósfera desde la superficie hasta el centro de la Tierra. Más o menos tenemos un radio aproximado de 6.371 kilómetros. Esta capa de la geósfera es una zona de mucha temperatura, mucha presión, mucha densidad, mucho volumen y se caracteriza porque dentro de ella vamos a encontrar esferas concéntricas. La primera es la corteza, luego viene el manto, luego viene el núcleo y cada esfera concéntrica está dividida en dos partes. En la corteza, por ejemplo, encontramos la corteza continental y la corteza oceánica. En el manto encontramos el manto superior y el manto inferior. Y en el núcleo encontramos el núcleo externo y el núcleo interno. Entonces recuerda que la geósfera es una capa muy importante, es el soporte estructural de la Tierra, es una capa que predominantemente está formado de hierro, oxígeno, silicio, y está demostrado que a medida que uno va ingresando al interior de la Tierra, la temperatura aumenta. ¿Cuánto es la gradiente térmica de la Tierra? Por cada 100 metros de profundidad, la temperatura aumenta 3 grados. ¿Ya? 3 grados. Ahora, veamos por acá. ¿Qué es la geósfera? Es la parte interna, la parte sólida, la parte estructural, donde se encuentra formada por 3 capas, ya sea según su composición química o desde el punto de vista geológico. ¿Ya? Tenemos a la corteza, tenemos al manto, tenemos al núcleo, y en la geósfera vamos a encontrar el suelo, vamos a encontrar rocas, vamos a encontrar minerales, el magma, la arena, las montañas, los distintos accidentes geográficos. Según su composición química tenemos corteza, tenemos manto, tenemos núcleo. La corteza es como la cascarita de la manzana. Es la capa más delgada, tiene un espesor de 0 a 60 kilómetros de profundidad y está formado por la roca superficial. Bajo la corteza tenemos al manto, a la capa intermedia, a la capa de la mesósfera. Esta capa tiene un espesor mayor, estamos hablando entre los 60 y 2.890 kilómetros de profundidad. Y es la capa más gruesa, es la capa de más masa, es la capa de más volumen. Tenemos también al núcleo. El núcleo es la parte más profunda, es la parte más interna, es la parte más, más caliente, de mayor temperatura, de mayor presión. Y aquí podemos encontrar también dos partes distintas, el núcleo externo y el núcleo interno. ¿Cuánto es la profundidad del núcleo? A más o menos 3.000 kilómetros hasta los 6.371 kilómetros de profundidad. Aquí vamos a encontrar materiales muy densos, materiales muy pesados, mucha presión, mucha temperatura. ¿Ya? Y desde el punto de vista geológico, la estructura de la geósfera se divide en la litosfera, la astenosfera y el núcleo. Cuando hablamos de la litosfera estamos hablando básicamente de las placas litosféricas, estamos hablando de las placas tectónicas. Las placas tectónicas están fragmentadas sobre la corteza y se mueven lentamente porque hay una fuerza que impulsa ese movimiento, que son las corrientes convectivas. Cada vez que las placas tectónicas se van moviendo, van construyendo paisajes, van construyendo distintos accidentes geográficos. ¿Por qué se mueven las placas tectónicas? Porque hay un calor al interior de la Tierra que hace que esto se comience a mover. ¿Y dónde ocurren esas corrientes que impulsan el desplazamiento de las placas tectónicas? Aquí, en la astenosfera.
¿Ya? La astenosfera, ¿dónde se encuentra? Debajo de la litosfera. Es la que da soporte a todas estas placas litosféricas. Es la parte del manto superior. Se encuentra en un estado sólido y semifundido. Y bajo esta tenemos al núcleo. Si hablamos del volumen y de la masa, recuerda que el manto es la capa que tiene más volumen, más o menos el 83% de todo el volumen, y más del 60% de la masa. Recordemos nosotros que la geósfera tiene 3 capas, la corteza, el manto y el núcleo. La vamos a estudiar por separado porque cada uno tiene diversos estratos intermedios, tiene diversas características, diversa temperatura, diversa composición, y por eso es importante estudiarlas por separado. Empezamos explicando sobre la corteza. La corteza es como la cascarita de la manzana. Es la capa más superficial que tiene un espesor de 5 a 60 kilómetros. Es una capa a la cual nosotros también le vamos a conocer como litosfera, porque aquí se encuentran las placas tectónicas, las placas litosféricas. El volumen de la corteza representa el 2% de toda la geósfera. Y dentro de la corteza vamos a encontrar 2 pequeñas capas. La primera, la menos densa, la que está superficialmente, donde están formados los continentes, a eso se le llaman corteza continental. Esa corteza continental también se le conoce como sial. ¿Por qué se le llama sial? Porque ahí predominan 2 elementos básicos, el silicio y el aluminio. Ahora, dentro de este sial, dentro de donde están los continentes, vamos a encontrar predominantemente una roca que es la roca granito. Es la que abunda, es la roca más abundante, es una roca muy fuerte, es una roca muy resistente al poder erosivo del agua. Esta parte que se llama sial, que se llama corteza continental, también forma los fondos de los ríos, de los lagos, de las lagunas, y la temperatura llega alcanzar hasta los 430 grados. ¿Cuánto es la temperatura? A medida que nosotros ingresamos al interior de la Tierra, la temperatura aumenta. Cada 100 metros de profundidad, la temperatura aumenta 3 grados. ¿Qué más tenemos dentro de la corteza? Otra capa importante que se llama el cima. Profesora, ¿qué es el cima? El cima es la parte que se encuentra bajo los fondos oceánicos y se llama cima porque aquí lo que predomina es el silicio y el magnesio. Por eso se le llama cima, ¿ya? ¿Qué roca predominante vamos a encontrar en esta parte que se llama corteza oceánica? Vamos a encontrar la roca basáltica. Recuerda que en el sial encontramos la roca granito y en el cima encontramos la roca basáltica. Entonces esta parte del cima sirve de soporte a la corteza continental. Aquí vamos a encontrar el fondo de los océanos, el fondo de los mares. No te vayas a confundir con el fondo de los ríos. El fondo de los ríos es sial, el fondo de los océanos es el cima. El sial es la corteza continental y el cima es la corteza oceánica. Ahora, ¿cuál es la composición química de la corteza? No te vayas a confundir la composición química de la corteza con la composición química de toda la geósfera. Cuando hablamos de toda la geósfera, de esta parte estructural, lo que predomina es el hierro, es el oxígeno y es el silicio. Pero cuando solamente nos vamos a referir a esta primera capa, a esta capa delgadita que se llama corteza, lo que predomina es el oxígeno y es el silicio. No vaya a ser que te toreen la pregunta y te digan, por ejemplo, la composición química de la corteza. Y tú dices, hierro, oxígeno. No, hierro, oxígeno, silicio es la composición de toda la geósfera, desde la corteza, manto y núcleo. Pero si solamente te dicen, ¿cuál es la composición química de la corteza, de esta capa tan delgada, de esta capa tan rígida, de esta capa tan fría, esta capa menos densa? Es el oxígeno y es el silicio. En tu pantalla estás viendo una foto de la corteza continental y la corteza oceánica. Esta corteza también está formada por las placas litosféricas, las placas tectónicas. Son como bloques inmensamente grandes que se mueven lentamente
y al moverse van deformando la tierra, van formando paisajes, van construyendo paisajes. Por ejemplo, ¿qué vemos acá? Un conjunto de cordilleras. Esto que tú ves acá es el resultado del plegamiento de la placa tectónica. La placa tectónica ha sufrido una presión lateral y a tal punto que se ha comenzado a plegar. El resultado, ver una cordillera, la cordillera del Himalaya, la cordillera del Cáucaso, la cordillera de los Andes, es el resultado de cómo las placas tectónicas se van moviendo lentamente, se van deformando y a la vez van formando distintos paisajes geográficos. Ahora, ¿qué encontramos bajo estas placas litosféricas? ¿Qué está debajo? Está la astenosfera. La astenosfera forma parte del manto. El manto es la capa intermedia, es la parte que está bajo la corteza oceánica y esta parte del manto se caracteriza por ser una región que tiene mayor temperatura comparada a la corteza. Y acá decimos, ¿cómo se le conoce al manto? También se le llama mesósfera. Mesósfera viene a ser capa intermedia. El espesor del manto, profesora, es mucho más grande. ¿Cuánto era la corteza? Entre 5 y 60. Pero ¿cuánto es el espesor del manto? ¿Cuánto es ese grosor del manto? Estamos hablando de 2.850 kilómetros. Ese es el manto, es la capa que representa más volumen, es la capa que tiene más masa, es la capa que tiene rocas en estado de pasta viscosa. Esa es la característica predominante del manto. ¿Cuánto es el volumen, profesora? 84%. ¿Y cuánto es su masa? 64%. Y el manto, así como la corteza, también tiene capas concéntricas. Tenemos la primera parte que se llama manto superior y la segunda parte que se llama manto inferior. Ya, tenemos dos mantos. Cuando hablamos del manto superior, a este manto superior nosotros también le vamos a llamar astenosfera. Profesora, ¿la astenosfera dónde está? Debajo de la litosfera, entre los 100 y los 400 kilómetros de profundidad. Esta zona del manto, esta zona de la astenosfera, esta parte del manto superior, ahí descansan las placas tectónicas. Constituye el fondo de los volcanes. Cuando un volcán desarrolla su proceso de erupción, comienza a liberar material magmático, todo el magma del volcán, ¿de dónde viene? De aquí, de lo profundo, del manto, de esta parte profunda de la Tierra. La temperatura definitivamente es mucho mayor. La temperatura estamos hablando entre 1700 y 1800 grados solamente en el manto superior. Y por último tenemos una zona más extensa del manto que es el manto inferior. El manto inferior también se le conoce como pirósfera. Piro significa esfera de fuego, porque es una zona más caliente. Es una zona donde vamos a encontrar predominantemente la roca dunita. Es una roca muy sólida y de baja plasticidad, pero de mucha densidad. A pesar de sus altas temperaturas, sirve de base para también el fondo de los volcanes. Aquí encontramos en estado sólido, la temperatura llega hasta los 2900 grados. Entonces, recuerda que tanto la corteza como el manto tienen subcapas, ¿ya? Subcapas que están separadas. Profesora, ¿y cómo el hombre ha podido demostrar que al interior de la Tierra hay un conjunto de estructuras concéntricas y separadas, como si fuera la cebolla, que tiene capas y capas, si el hombre no ha podido ingresar? A través de las discontinuidades, a través de las ondas sísmicas, el hombre puede explicar de que la Tierra no es un sólido compacto, no es una sola estructura, sino que la Tierra está dividida en distintas placas, en distintos espacios, separados por discontinuidades, zonas de transición. Por último, tenemos que saber que el núcleo ocupa el centro de la Tierra. Observa acá, acá está, el centro de la Tierra. Es la zona interna de todas las capas terrestres, es la parte más profunda de las capas. Representa más o menos el 16% del volumen. También representa el 33% de la masa, del total de toda la geosfera.
Fundamentalmente esta parte que es el núcleo, está formado de hierro y níquel. Por eso la conocemos como Ni-Fe, porque estos son los minerales predominantes. Esto es lo que realmente abunda. Y la temperatura, la temperatura supera los 5000 grados. Es una zona de demasiada temperatura. Es una zona de mucha presión, de mucha densidad, formado por minerales muy pesados. Y dentro de este núcleo nosotros vamos a encontrar dos núcleos, el núcleo externo y el núcleo interno. ¿También tiene dos capas? Claro que sí. En el núcleo externo nosotros vamos a encontrar lo predominante, el estado líquido. Vamos a encontrar roca fundida, roca en estado líquido. ¿Cuánto es la temperatura, profesora, del núcleo externo? Estamos hablando de 3000 grados. El espesor es 2200 kilómetros. Pero en el núcleo interno, en la parte más centro de toda la Tierra, vamos a encontrar un estado sólido. ¿Por qué, profesora? Porque hay demasiada presión, demasiada densidad, y estos elementos hacen que esta parte se mantenga sólida. La temperatura también supera los 6000 grados. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las discontinuidades. Profesora, ¿qué son las discontinuidades? Las discontinuidades son las zonas que separan una capa de otra capa. Esas zonas de transición, esa especie de telita de cebolla, es lo que se conoce como discontinuidades. Entre cada esfera concéntrica vamos a encontrar un espacio. A ese espacio nosotros le vamos a llamar discontinuidades. ¿Y cómo el hombre conoce las discontinuidades? Por medio de las ondas sísmicas. Tenemos en todo el interior de la Tierra, en este soporte estructural, tenemos 5 discontinuidades. ¿Ya? ¿Cuáles son las discontinuidades? La que está en la superficie, Conrad. Esta discontinuidad que se llama Conrad es la que va a separar la corteza continental de la corteza oceánica. Pasando Conrad, encuentro a la segunda discontinuidad que se llama Mohorovičić. La discontinuidad de Mohorovičić es la que separa la corteza del manto. Acá está, Mohorovičić. Luego tenemos la discontinuidad de Gutenberg. Y Gutenberg separa Repeti separa los mantos. Luego tenemos la discontinuidad de Gutenberg separa el manto del núcleo. Y por último tenemos la discontinuidad de Weichert-Lehmann. Weichert-Lehmann es una discontinuidad que separa los núcleos. Profesora, ¿cómo me puedo recordar yo de las discontinuidades de la Tierra? Con esta frase que te voy a mostrar. Sí. El manto. La lava a los volcanes. Mesósfera, la mesósfera, exacto, claro. La mesósfera, profesora, se encuentra entre la corteza y el núcleo, y de ahí se suministra lava a los volcanes. ¿De dónde sacan el lava? De la parte de la mesósfera, o sea, de la parte del manto. Superior. Vamos con la pregunta número 2. La B. Mesósfera profesora. y repeti. La B, profesora. Muy bien, pregunta 3. Ahora sí. Las placas se desplazan, se mueven las placas a una velocidad de 1 centímetros, entre 2 y 5 centímetros. Así avanza una placa tectónica, entre 2 y 5 centímetros. ¿Por qué avanzan las placas tectónicas? Como consecuencia de las corrientes convectivas. Hay corrientes que hacen que éstas se muevan. Corrientes convectivas que se producen ¿dónde? ¿Dónde se producen esas corrientes? En el manto superior. En el manto superior. Excelente, en el manto superior. Ahora, forma parte de la estructura interna de la Tierra. ¿Cuál es? Corteza, manto y núcleo. Correcto, corteza, manto y núcleo.